Cuauhtémoc, el estratega del fuego final, en las últimas llamas de un imperio en ruinas, cuando el eco de los tambores de guerra resonaba entre los templos y canales de Tenochtitlán, surgió una figura juvenil, firme, serena, forjada en la convicción de que la dignidad es más poderosa que el miedo. Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica. Apenas contaba con 25 años cuando el destino lo llamó no solo a gobernar, sino a resistir el colapso de una civilización entera. Con la ciudad sagrada asediada por todos los frentes, rodeada por ejércitos superiores en número y fuego, Cuauhtémoc no se rindió ni huyó. Asumió la corona con el peso del mundo sobre sus hombros, sabiendo que sus decisiones marcarían la eternidad. No fue un emperador del trono dorado, fue un líder de la sangre, el barro, la lluvia y la pólvora. Su liderazgo emergió en el momento más oscuro de su pueblo, cuando Moctezuma había caído, cuando Cuitláhuac había muerto de viruela, cuando el terror se infiltraba como sombra entre los canales de agua negra. Pero Cuauhtémoc no vaciló. No permitió que la derrota hablara antes de tiempo. Él tenía una sola consigna: resistir hasta el último jadeo del águila. Con inteligencia estratégica, reorganizó las defensas. Ordenó que se destruyeran puentes y calzadas para aislar a los invasores. Usó los canales como trampas mortales y convirtió los templos en fortalezas. Dominaba como un ajedrecista el mapa de Tenochtitlán, y cada piedra y cada calle se volvió un punto táctico en su contraofensiva. Esa habilidad para adaptarse al terreno, para convertir la adversidad en ventaja, es una lección atemporal. En la vida actual, muchas veces no elegimos las circunstancias, pero sí podemos elegir cómo responder a ellas. Cuauhtémoc respondió con ingenio, con fortaleza, con determinación. Frente a la brutalidad de los españoles y sus aliados tlacaltecas, armados con pólvora, caballos y espadas de acero, Cuauhtémoc aplicó una estrategia asimétrica, usando su conocimiento del terreno, la motivación sagrada de sus guerreros y la resistencia psicológica de un pueblo que prefería la muerte al sometimiento. En cada movimiento, en cada decisión táctica, había una enseñanza de liderazgo. No se trata solo de fuerza, sino de convicción, de identidad, de propósito claro. Hoy, en un mundo que cambia a toda velocidad, ese tipo de liderazgo sigue siendo necesario. Personas que sepan quiénes son, qué defienden y por qué vale la pena resistir. Día tras día, noche tras noche, los mexicas peleaban sin tregua. Cuauhtémoc caminaba entre los suyos, no como un monarca distante, sino como un general en la línea frontal, infundiendo coraje, ordenando con temple, sacrificando con dolor. Había comprendido que ya no defendía solo una ciudad, sino el alma de una nación entera. Esa es otra gran lección para quienes desean liderar hoy. El liderazgo no es un pedestal, es una trinchera. No se trata de mandar desde la cima, sino de servir desde dentro, desde el barro emocional y estratégico de los problemas. El hambre llegó, las enfermedades azotaron, los cuerpos caían, pero el espíritu no se quebraba. Mientras Hernán Cortés admiraba la resistencia feroz de un enemigo que nunca se rendía, Cuauhtémoc planeaba el contraataque. Cada ofensiva de los españoles se convertía en una masacre mutua. La victoria, aún lejana, seguía siendo posible en la mente del joven estratega. En nuestras vidas modernas, también hay momentos donde todo parece perdido, cuando los proyectos se desmoronan, cuando las relaciones se enfrían, cuando la salud o la estabilidad se tambalean. Cuauhtémoc enseña que incluso entonces hay una fuerza más allá del dolor, la voluntad de seguir de pie, la dignidad de no rendirse. Esa voluntad es lo que transforma la derrota física en una victoria moral, hasta que, finalmente, el 13 de agosto de 1521, cuando todo parecía haber caído, Cuauhtémoc fue capturado. No huyó, no se ocultó. Fue atrapado luchando, como los verdaderos emperadores. De frente, con el arma en la mano, los pies firmes y la mirada desafiante. Llevado ante Cortés, con el cuerpo agotado y el alma intacta, pronunció una frase inmortal: «Ya he hecho lo que está de mi parte, ahora toma este puñal y mátame con él».
No era solo un acto de valentía, sino una lección de dignidad. Aún vencido, su espíritu seguía invicto. El cuerpo del águila caía, pero su sombra seguiría volando sobre los siglos. Cuauhtémoc no fue el último emperador mexica, fue el primero de una nueva estirpe, la de los que no se rinden, la de los que luchan aun cuando todo parece perdido, la de los que enseñan que el honor está por encima de la vida. Su legado va más allá de la resistencia armada. Es un manifiesto del alma indomable que se niega a aceptar la derrota como final. Hoy, en un mundo hiperconectado, saturado de información y estímulos, muchos se pierden en el ruido. Buscamos validación, éxito inmediato, reconocimiento externo. Pero Cuauhtémoc representa otro tipo de éxito, el éxito interno, el que proviene de mantenerse fiel a lo que uno cree, incluso cuando nadie más lo ve, incluso cuando nadie más lo comprende. Y eso es una forma superior de liderazgo personal. Su liderazgo no nació de la conquista, sino de la resistencia. Su estrategia no fue solo militar, fue moral, una defensa del alma, una guerra por el futuro. Y aunque la historia quiso escribirlo como vencido, hoy sabemos que nunca fue derrotado. Porque mientras exista alguien que hable su nombre con respeto, mientras un niño aprenda que hubo un joven emperador que se mantuvo en pie contra todo, mientras los pueblos se nieguen a arrodillarse ante lo injusto, Cuauhtémoc seguirá gobernando desde la memoria. Su legado no está en los códices ni en los museos. Está en el fuego interno de cada persona que se atreve a luchar, a resistir, a pensar estratégicamente cuando el mundo colapsa. Cuauhtémoc vive en cada acto de dignidad, en cada decisión valiente, en cada mente que no se somete. Vive en cada emprendedor que fracasa y se levanta, en cada madre que sostiene un hogar con lo mínimo, en cada joven que decide forjar su propio camino pese a la incertidumbre. Su espíritu está en todo aquel que, aún sin armadura, decide pelear su propia guerra por un ideal más alto. Fue emperador, fue guerrero, fue estratega, pero sobre todo fue un símbolo eterno de la resistencia, un referente del liderazgo auténtico, aquel que no necesita títulos ni coronas, solo convicción. Su breve pero brillante reinado, aproximadamente un año, desde agosto de 1520 hasta su captura el 13 de agosto de 1521, fue suficiente para dejar una marca indeleble en la historia de México y del espíritu humano. El liderazgo de Cuauhtémoc nos recuerda que los momentos de crisis son también oportunidades para que emerjan los verdaderos líderes. No aquellos que solo buscan el aplauso, sino los que, en medio del caos, sostienen el timón. Aquellos que, aún entre ruinas, siguen construyendo. En tiempos como los actuales, donde la ansiedad y la incertidumbre parecen normales, Cuauhtémoc es un faro para recordar que el verdadero liderazgo empieza con uno mismo, en el silencio de las decisiones difíciles, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hoy, cuando te enfrentes a tu propia caída, a tu propia versión del sitio de Tenochtitlán, ya sea una pérdida, un fracaso, una crisis emocional o económica, recuerda a Cuauhtémoc. No huyas, no te ocultes, lucha de frente. Y si te capturan las circunstancias, mantén el alma intacta. Porque eso al final es lo único que nadie te puede arrebatar. Tu dignidad, tu visión, tu fuego interno.